Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo les bendiga en esta oportunidad maravillosa que tenemos de poder compartir la palabra de la vida. Habíamos estado descansando por algunos días quizás, o haciéndolos descansar a ustedes de nuestra cara, pero el trabajo en el Señor es algo que no se detiene. El trabajo en el Señor es algo que constantemente está produciendo fruto, y sobre todo ahora que estamos recogiendo la semilla, que no la estamos sembrando, sino que la estamos recogiendo. Saludamos a los hermanos que en distintos lugares se conectan con nosotros en esta mañana. Nuestro hermano Ángel, su familia y los hermanos de la congregación El Heraldo, allí en Guayaquil, también los saludamos con especial afecto, con mucho cariño en esta mañana, y estamos confiando que Dios nos va a dar una palabra que nos va a servir para que podamos, al término de esta pequeña disertación, bien, allí cómo me escucho. Ahí se escucha mejor, hermano. Ok, entonces lo haremos así. Así que estaba diciendo que cuando termine pues nuestro pequeño servicio esta mañana, que Dios permita que nosotros podamos vivir un poco más cerca de Él como individuos, como cristianos y también como familia, porque es algo que Dios puso en mi corazón estos días, traer algunos pensamientos, no solamente para los individuos, sino también de nosotros como familia, porque no solamente somos creyentes, no solamente somos simientes, sino que aún Dios ha sido tan bueno que nos colocó dentro de un marco de familia donde podemos encontrar que muchos de nosotros pertenecemos no solamente al cuerpo místico del Señor Jesucristo, sino que tenemos una esposa, unos hijos, unos padres que también han abrazado una fe igualmente preciosa que la que nosotros tenemos. Quisiera que fuéramos a una porción de la palabra para hacer algunas consideraciones en este día y que nos sirvan para que de la manera en la que el Señor ha colocado en nuestro corazón, la palabra pueda hacer algo especial. Vamos a leer en el libro de Génesis, el capítulo 24. Leeremos unos versos aquí en la Escritura. En Génesis, el capítulo 24, el versículo 15. Perdón, Génesis el capítulo 22. Génesis el capítulo 22. Génesis 24 es algo que vamos a leer también. Pero en Génesis el capítulo 22, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Y encontramos en estos, los versos anteriores a esta escritura que vamos a leer, ya Dios había confirmado su pacto a Abraham. Dios había transformado el cuerpo de Abraham y de Sara. Dios les había permitido tener la dicha de que su hijo naciera por medio del concurso de su matrimonio y su cuerpo habiendo sido transformado. Ahora en esta escritura hay un evento que se está llevando a cabo, y es que el Señor le dice a Abraham que ahora, después de haber tenido este hijo, que es la confirmación de lo que Dios ha prometido, ahora le dice que suba al monte, y cuando suba allá, mate a su hijo. Abraham, como cualquiera de nosotros, un verdadero creyente, el Señor dijo que lo mate, yo lo mato. Él verá lo que va a hacer, porque Dios no es desordenado, Dios no es loco. Paralelamente, en la tierra donde Abraham salió, también están pasando eventos. Entonces leemos y dice, en el versículo 15 del capítulo 22 del libro de Génesis, dice: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra,
por cuanto obedeciste mi voz. Y dice, y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron, y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Ya sabemos que Abraham había cruzado el Éufrates. Abraham, su nombre ya había sido cambiado de Abram para Abraham. Ya él, su cuerpo había sido cambiado y había tenido su hijo. Él hacía 25 años había salido de la tierra de postración y de muerte donde él fue llamado. Pero él tenía una familia que quedó al otro lado. Y paralelamente al evento de Moriah, y paralelamente a la mudanza de Abraham a Berseba, dice la Biblia, aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz, su primogénito, Buz, su hermano, Kemuel, padre de Arán, Keset, Aso, Pildas, Gidiaf y Betuel. 8 hijos. Paralelamente, Dios le dio a Abraham un hijo y ahora le da a Nacor 8 hijos. Dice, y Betuel fue el padre de Rebeca. Ustedes saben que cada vez que nosotros leemos la Biblia dice, y Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Nunca dice Lea, Dina, Milca. No, siempre en la descendencia, en el engendrar, Dios siempre menciona a los hombres. Pero ¿qué cosa es esta? Que ahora nombra 8 hijos, así como fue allá, como cuando Samuel fue a bendecir en la casa de David, la casa de Isaí, pasaron 7 hijos, y el 8º hijo era el que había sido escogido. Y ahora resulta que de este 8º hijo, dice la Biblia, y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Oremos en esta mañana. Si usted tiene una necesidad, solamente diga, Señor, tú conoces mi corazón. Padre amado, gracias te damos. Es domingo por la mañana, Señor. Pareciera ser un día como cualquier otro. La gente se despierta, va al mercado, hace una cosa y hace otra, Señor. Nosotros, hay una trompeta que ha sonado, que nos convida para que vengamos a escuchar tu voz. Quizá no tenemos la capacidad, como en el pasado, de congregarnos en iglesias, cantar y ofrendar. Pero, Señor, ir al culto no es ir a un lugar. Ir al servicio es ir a una presencia. Recibir la visita de una persona. Y yo te ruego que así sea esta mañana, Señor. Tú ayudes a nuestros hermanos allí en Guayaquil que están escuchando la palabra, la iglesia que se ha conectado, y los diferentes hermanos a través de otras redes sociales que escucharán este pequeño mensaje, y mi familia que está aquí reunida, Señor. Nosotros necesitamos de tu presencia esta mañana. Que tú nos ayudes, Padre, que tú nos bendigas, que tú traigas una inspiración sobre tu palabra, de manera que nosotros podamos ser ayudados, podamos ser bendecidos, y que cuando este pequeño servicio termine esta mañana, nosotros tengamos una caminata un poco más cerca de ti, Señor. Es nuestro deseo, y que digamos como los que caminaron contigo, nuestro corazón ardía cuando nos hablabas la palabra. Que esa sea es nuestro ruego, Señor, y sea nuestro testimonio al terminar esta mañana, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios les bendiga. Queremos entonces hablar un poquito de la palabra, y he estado hablando en días pasados. Los que no han tenido la oportunidad de escuchar la primera parte de este mensaje, o el antecedente del cual el mensaje de hoy será la continuación, lo pueden conseguir allí en nuestro canal de Evangelismo para el Rapto. Ahí está cómo fue que nació este pequeño mensaje que he estado predicando y comentando, el cual he llamado Perfeccionándonos en el propósito de Dios como familia. Y me llama mucho la atención que mientras estoy comenzando a predicar este mensaje, nuestros hermanos que están aquí conectados en el Zoom
ahí veo familias completas que están sentadas. No son solamente individuos, sino familias que están observando padres con sus hijos, sus esposas. Y entendemos entonces que es el propósito de Dios, o era el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, porque sabemos que desde antes de la fundación del mundo, la institución, o desde que el mundo fue fundado, la institución más antigua que existe es la familia. Y la razón por la cual Dios fundó una familia es porque primeramente era el deseo de Dios tener una familia. Segundo, Dios deseaba estar unido con esa familia. Y la razón por la cual Él deseaba unidad con la familia es porque la naturaleza de Dios estaba en ellos. Así que por lo tanto, cuando usted está unido esta mañana a su esposa y sus hijos, y hay algo honorable sucediendo en su hogar, a pesar de los errores, ¿verdad? A pesar de las diversas situaciones que nosotros como humanos podamos tener, o alguna diferencia que exista dentro de nuestro hogar, cuando estamos en el orden correcto. Cristo es la cabeza del varón, el varón es la cabeza de la mujer, y luego esta madre, esta esposa, ella dirige en armonía con su marido el resto de su reino, que son sus hijos. Eso no está hablando simplemente de una cadena de autoridad, sino que eso está hablando de cómo Dios, allá antes del principio, diseñó que Él quería que su familia fuera sobre la faz de la tierra. Y cuando estábamos comenzando a hablar sobre este pensamiento, y quiero referirme a este versículo otra vez, en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 26, nosotros encontramos que dijo: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Entonces nos damos cuenta que cuando Dios estaba pensando en el hombre, Dios estaba pensando en el hombre como una entidad integral. Dios no estaba pensando en el hombre solamente como un individuo y decir, bueno, este hombre es un individuo y ya, sino que cuando Dios estaba pensando en el hombre, Dios estaba viendo al hombre, su mujer dentro de él y sus hijos que estaban dentro de él. Esta es la razón por la cual Pablo está diciendo allá, en Hebreos el capítulo 7, que cuando Abraham pagó diezmos a Melquisedec, Judá estaba pagando diezmos. Porque Judá estaba dentro de Abraham cuando Melquisedec salió después de la derrota de los 5 reyes. Melquisedec sale y le da a Abraham pan y le da a Abraham vino y tienen comunión. Y Abraham pagó los diezmos de todos. En otras palabras, Leví y toda su descendencia estaba haciendo aquella cosa que Abraham estaba haciendo. ¿Por qué? Porque Dios no estaba pensando en el hombre, como un ente solo, sino que Dios estaba pensando en el hombre como una persona integral. Era un género, varón y hembra, los crió. Y luego en el versículo 28 dice, y los bendijo. Ahora está hablando en plural. El hermano Branham dijo que cuando Dios hizo a Adán, Dios hizo a todos los hombres. No sé si alguien puede decir amén a eso. Pero Dios hizo a todos los hombres. Porque si Dios hubiera hecho primero a Adán y luego a todos nosotros, entonces no hubiéramos sido creados en ese sexto día. Sino que nosotros, bueno, Dios, la Biblia dice que en el día séptimo, Dios descansó de su creación. Así que por lo tanto, todo lo que Dios había pensado de los hombres que aparecerían, los hombres que vendrían sobre la faz de la tierra, las familias que llenarían la tierra, fueron creadas a imagen y semejanza de Dios en el día cuando Dios creó al hombre. Luego, si usted quiere escribirme y preguntarme, hermano Juancho, ¿dónde está la cita que el profeta dijo que Dios hizo a todos los hombres juntos? Se la puedo dar. Y luego dice, y los bendijo Dios. Entonces ahora no está hablando de una persona singular, ahora está hablando en plural. Dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, es lo primero que dice. Y luego dice, y señoread. Ahora, no se lo está diciendo solamente a Adán como un hombre. Recuerden que ni siquiera habían sido manifestados sobre la tierra como un cuerpo. No tenían un cuerpo todavía. Ellos simplemente eran el pensamiento que Dios había expresado
Ahora Dios estaba ordenando antes de que ellos pudieran venir a la tierra y que ellos supieran bien para qué ellos vendrían a la tierra. Entonces, cuando dice que los creó varón y hembra y luego les dijo señoread, le estaba diciendo al varón y le estaba diciendo a la hembra. Esta es la razón por la cual yo creo. Si nosotros podemos conectar esto que acabo de decir, si el espíritu que estaba en Eva, si el espíritu de Eva estaba en Adán, en Génesis 1:26, aquí está diciendo que Dios les dijo a los dos, dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué era la serpiente? La serpiente era una bestia. La Biblia dice que era la más astuta de todas las bestias que estaban en el campo. Por lo tanto, cuando la imagen espiritual fue hecha, el Hijo de Dios fue hecho de una forma espiritual, fue creado a la imagen de Dios, tanto el espíritu masculino como el espíritu femenino estaba recibiendo la autoridad para sojuzgar sobre la naturaleza, sobre los peces del mar, las aves que volaban y sobre toda bestia. No era una cuestión solamente del hombre, sino que también tenía que ver con su parte femenina. Entonces nos damos cuenta que si el espíritu de Eva estaba dentro de Adán y el espíritu de Eva fue lo que fue sacado, el espíritu femenino fue lo que fue sacado de Adán, cuando Dios lo llevó a un sueño a él y luego le presentó una esposa, él puso dentro del cuerpo que él formó de Eva, él puso el espíritu que él había creado también en Génesis 1:26, el espíritu femenino o la parte femenina del hombre. Entonces, si esto es así, Eva debía tener la capacidad de lidiar con la serpiente. Eva debió haber, si ella le había sido dada el poder, le había sido dado el poder para sojuzgar y para señorearse de todo lo que había sobre la tierra, Eva no debió haber sucumbido delante de la tentación de la serpiente porque ella tenía poder. Si Dios, aquí en Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre y el hombre va a hacer esto, el hombre va a hacer esto, y luego dice, y lo hicimos varón y hembra, y luego los bendijo y les dio autoridad. ¿A quién? No estaba hablando solamente de una sola persona, estaba hablando de todo lo que estaba dentro del hombre. Y yo veo el día de hoy que así como Eva no sabía la autoridad que ella tenía, así como Eva, ella no reconoció exactamente, no tenía dentro en la esfera de su alma lo que significaba tener el mismo poder que tenía su marido, tener la misma autoridad que tenía su marido. Yo creo que de esa misma manera, una de las razones por las cuales los hogares fracasan el día de hoy, es porque todavía una esposa, una dama, una verdadera mujer, no ha terminado de reconocer cómo ella debería lidiar con cada situación dentro del hogar. Y ustedes se encuentran, yo no sé cómo sería la crianza de ustedes, pero la crianza mía no fue de esta manera, pero es este ejemplo que voy a poner. Ustedes se dan cuenta que muchas veces la madre dice, ¿sabe que cuando venga tu papá, le voy a decir que hiciste esto y lo otro? Y cuando tu papá venga, tu papá se va a encargar de ti. Entonces el muchacho, como decimos en Venezuela, ahí veo están como unas sonrisitas ahí. El muchacho, sí, ahí se están. El muchacho, como decimos en Venezuela, termina jugando la guayaqueta con la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá no tiene autoridad. La mamá, ella tiene que esperar que el marido llegue de la calle y que entonces el pobre hombre tenga que venir a quitarse el cinturón y a poner autoridad en la casa, porque ella no tiene autoridad. ¿Quién dijo que ella no tiene autoridad? Lo que pasa es que no ha reconocido su autoridad. Entonces, esa mujer que le dice a su hijo, cuando su papá venga, su papá se va a encargar de esto, y en lo que tu papá se entere, y ya vas a ver que cuando tu papá llegue, entonces si su papá no llega nunca, entonces ¿qué clase de autoridad hay en la casa? Pero nos damos cuenta que Dios levantó a una verdadera esposa y le dio la autoridad para cogobernar en su hogar, no solamente para gobernar en su hogar, sino para cogobernar en armonía con la autoridad de su marido, para obrar en el mismo nivel, ¿verdad? Porque si no fuese así, la iglesia de Cristo este día no tiene autoridad. Porque en la ausencia del padre, pues la madre tiene toda la autoridad en el hogar. Así como en la ausencia física del Señor Jesucristo, la iglesia tiene la autoridad para sojuzgar a cualquier espíritu, para enseñorearse de cualquier cosa, y no simplemente, ay, tú sabes que cuando el profeta regrese, o cuando el Señor venga, ay, Satanás, tú sabes que, no es así, porque Dios nos ha dado autoridad a nosotros. Así que ese espíritu tiene que ser reprendido, ¿verdad? Que como un desconocimiento o una ignorancia de lo que Dios ya ha establecido,
Porque el marido es la cabeza del hogar, pero él no es todo en el hogar. Él tiene una ayuda idónea, una compañera, hasta donde yo veo aquí en Génesis 1:28. Dios le estaba dando a Adán la autoridad para eso y le estaba dando a Eva la autoridad para eso. Luego, cuando ustedes consiguen, yo simplemente estoy haciendo un pequeño background, ¿verdad? Un pequeño antecedente para poder conectarnos con el pensamiento. Pero entonces luego encontramos que cuando el hombre cayó en desgracia y el fin de toda carne había llegado, entonces Dios le dijo a Noé que hiciera un arca donde se salvara toda su casa. Y dentro del arca de Noé, no solamente entró Noé, sino, y estableceré mi pacto contigo. Ustedes lo consiguen allí en Génesis el capítulo 6, el versículo 18. Espero que no se aburran, pero hay algunos pensamientos bonitos, simplemente para que nosotros podamos ir entendiendo mejor cómo servir a Dios como familia, cómo servir a Dios como una casa. Y que nuestros hijos, ¿verdad? Yo veo niños que están allí escuchando, hijas que están escuchando, nuestros hijos sepan que nosotros no somos una rueda que se soltó de un carro y andamos rodando así como que no. Hay una autoridad. Dios está sobre papá, papá está sobre mamá y mamá está sobre la casa. Esa es la manera en la que debe ser, y si no funciona de esa manera, entonces algo se rompió, porque es un sistema que Dios estableció. Y aquí cuando Dios va a destruir el mundo, a pesar de los errores que la esposa de Noé tenía, y a pesar de los errores que los hijos de Noé tenían, dice, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Que cuando ellos fueron a entrar en el arca, no fue un hombre, porque a este hombre, que nosotros vemos manifestado en la forma de la carne de Noé, este hombre fue bendecido por Dios en Génesis 1:28, cuando dice, y los bendijo Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hizo al hombre, hizo a todos los hombres juntos. Porque los estaba haciendo de una forma espiritual. Así que en Adán, Noé estaba escuchando y estaba recibiendo la bendición de ¿qué? De Génesis 1:28, que todas las aves de los cielos, todos los peces del mar, todas las bestias, todo lo que se arrastra y vuela, estaba bajo la autoridad de Adán, así como en el arca, todo esto estaba bajo la autoridad de Noé, incluyendo su mujer, porque Dios no le dijo a Noé, entra tú en el arca, y la mujer tuya, y la esposa tuya, y los hijos tuyos, no van a entrar, porque yo te voy a dar una mujer nueva. No, él ya tenía una esposa. Él no tenía por qué pensar que iba a obtener una nueva esposa. Y en segundo lugar, en el mundo nuevo, Dios no iba a levantar polvo de la tierra para hacer de la tierra una mujer para Noé, así como la hizo para Adán, porque ya Noé tenía su mujer. Ahora, pero quiero que noten que Noé, la Biblia no habla de las hijas de Noé, pero la Biblia habla de las nueras de Noé. Dice, tú, tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos entrarán contigo. Quiere decir que era el propósito de Dios que cuando Noé saliera del arca, Noé saliera como de la misma manera que él entró al arca. Tuvo autoridad dentro del arca con su familia, y cuando saliera del arca tendría autoridad también, y su familia la tendría. Aquí yo estoy tratando de traer todo esto para que ustedes puedan más o menos tener una idea de qué se trata cuando estamos hablando acerca de ser perfeccionados en el propósito de Dios como una familia. Pudiéramos, simplemente ustedes anoten en el párrafo 7 y 8 del mensaje de la unidad, creo que fue el 11 de febrero del año de 1961 o 62, ahí el profeta habla de lo que significa la unidad de la familia sobre la tierra. Y estoy solamente pasando rápidamente sobre estos pensamientos para que ustedes sepan de dónde ha venido todo esto. La Biblia dice en el libro de San Mateo, el capítulo 18, el versículo 19, dice que si dos se ponen de acuerdo, ¿verdad? No sé si podemos ver esa escritura un momento. Mateo 18, el verso 18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto puede hacerlo un hombre solo. La Biblia nunca dice que si dos se ponen de acuerdo, lo que ellos aten en la tierra será atado en el cielo. La Biblia no dice eso. La Biblia está diciendo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Esto lo puede hacer un solo individuo. Pero luego la Biblia dice, en San Mateo el capítulo 18, el versículo 19, dice, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
¿Ve? Entonces, ahora esto está refiriéndose, básicamente, cuando yo miro esto y pensamos que si dos se ponen de acuerdo, la primera cosa que viene a mi mente es el esposo y la esposa. Si ellos logran ponerse de acuerdo, porque ese es el problema el día de hoy, que papá dice una cosa y mamá dice otra. O mamá pone la cara larga, porque yo mismo, nosotros aquí en nuestro hogar, a veces la cosa funciona así. Mi esposa dice algo y con respecto a la niña o respecto a mi hijo, y entonces yo tengo un pensamiento diferente o viceversa. Pero si los dos podemos ponernos de acuerdo en cualquier pensamiento, entonces nuestros hijos sabrán que esto no se trata de cuánto puedo convencer a papá, de cuánto puedo convencer a mamá para que mis propósitos puedan ser cumplidos, sino que hay un orden que Dios estableció en el hogar. Y la fórmula de Dios es que estas dos personas puedan ponerse de acuerdo. Yo espero que estén captando el pensamiento esta mañana y que esto sirva. Porque, verdad, muchas veces podemos predicar y nos desarmamos predicando. Pero a veces la cosa tiene que ser dicha de una manera que pueda quedar establecido en nuestro corazón. Porque hasta donde yo veo este día, si nosotros continuamos simplemente, usted sabe, llenándole la cabeza a la gente de misterio, buscando tener una iglesia de élite o simplemente tratando de emocionar a la gente y no apuntamos hacia el hecho de que hay algo inminente delante de nosotros. Hay algo que está a punto de suceder. Hay una promesa demasiado grande y nosotros tenemos que encontrar dónde está la dracma que nos está faltando. ¿Cuál es el pedacito que todavía no terminamos de ver? Porque deseamos ver la obra de Dios cumplida en nuestra vida. Yo espero que esto esté sirviendo para alguien en esta mañana. Bien, entonces ya sabemos todas estas cosas. Yo paso por encima de esto. Encontramos una escritura en el libro de Hechos. Hechos, el capítulo 2. Hay una escritura. Me llamó bastante la atención el otro día cuando comencé a ver esta pequeña enseñanza. En Hechos, el capítulo 2. Ustedes encuentran que el bautismo del Espíritu Santo cayó el día de Pentecostés. Y la escritura que se cumplió en el libro de Hechos, el capítulo 2, fue la escritura de Joel, el capítulo 2. Después de estos días yo derramaré sobre toda carne de mi espíritu. Y luego dice los hijos, comienza a hablar. Ahora, si yo lo leo, voy a leerlo. Aquí en Joel, en Hechos, el capítulo 2, el versículo 39, dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ajá. Pero en el libro de Hechos, en este mismo capítulo de Hechos, el capítulo 2, el versículo 17 dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas. Amén. Ahora no está diciendo, como Hechos 2:39, vuestros hijos, porque entendemos que está hablando de un género completo. Está hablando del género de tener una familia. Pero ¿por qué hay una diferencia entre Hechos 2:39 y Hechos 2:17? Hay una diferencia. Allá está nombrando un género general, por decirlo de una forma que pudiera sonar redundante. Y aquí está siendo específico. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Amén. Ahora, hay una escritura en el libro de Isaías, el capítulo 54. Miren cómo dice la escritura de Isaías, el capítulo 54. Y este capítulo es la conexión con el pensamiento de esta mañana. A pesar de que hoy los minutos pasan volando. Isaías 54:11 dice: pobrecita fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras como carbunclo y sobre zafiros te fundamentaré o te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas. Ahora está hablando de ventanas. Ahora comienza a hablar de una casa. Ahora no está hablando solamente de un individuo, sino que dice, tus ventanas, dice, pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y luego dice el versículo 13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando ustedes ven esta escritura, cuando vemos esta escritura donde dice, se multiplicará la paz de tus hijos, quiere decir que cuando el padre ya no esté, la descendencia del hijo estará en la misma armonía de lo que pasó con su padre. Ahora, la Biblia dice que una mujer rencillosa
es como agua en las venas. Es como una gotera continua. Ta, 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 ta. Ahora, un hombre que se casa con una mujer rencillosa, hermano Marcos, ¿qué paz puede tener un hombre así? Cuando el hombre trata de ir por un lado y ella va para otro, entonces, ¿cómo se puede multiplicar la paz de esa descendencia? Porque yo quiero que usted sepa que Dios no tiene nietos. Cuando Dios le dijo a Abraham, cuando Dios le dijo a Moisés en el pasaje de la zarza, yo soy el Dios de tu padre Abraham. ¿Acaso que Abraham era padre de Moisés? No, el padre de Moisés era Abraham. Pero ¿por qué la Escritura dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham? ¿Por qué está diciendo eso? Porque en Moisés estaba siendo multiplicada la paz de los hijos de Abraham. El asunto es que cuando Dios llamó a Abraham, Moisés estaba dentro de Abraham. Y ahora cuando Dios está hablándole a Moisés, la vida de Abraham está dentro de Moisés. En otras palabras, es como siempre el ejemplo que yo siempre he dicho. Bueno, aquí está mi hijo. Mi hijo tiene su propia vida. Pero yo quiero que ustedes me digan, ¿de dónde vino la vida de él? La vida de él vino de mí. Y luego, ¿de dónde vino la vida mía? Vino de mi padre. ¿Y de dónde vino la vida de mi padre? Vino de mi abuelo. Entonces, en otras palabras, lo que Dios estaba diciéndole a Moisés era, tus padres, tus antecesores, ellos no están muertos. La vida tuya es la que ellos te dieron y la vida de ellos está viviendo dentro de ti. Así que por lo tanto, lo que Dios, vean, para Dios poder multiplicar la paz de una familia, hermano, porque fuera una maravilla que yo me hubiera casado con una hermana mía, pero yo no me podía casar con una hermana mía, porque eso sería un incesto, ¿verdad? Sería una cosa horrenda, casarse uno con una hermana de uno. Entonces Dios tenía que ordenar una nuera que vendría a ser hija. Yo no sé si ustedes captan el pensamiento. Me gustaría preguntarle, ¿quién era el papá de Sara? El papá de Sara era Tare, que era el mismo padre de Abraham. En otras palabras, Sara era la nuera de Tare y era su hija. A ver si ustedes captan el pensamiento el día de hoy. Si logramos captar el pensamiento, lo que estoy queriendo decir es que una nuera no es cualquier mujer. Una nuera no puede seguir siendo, ustedes ven en el Strong hebreo, cuando se habla de nuera como daughter-in-law, lo cual significa la hija de alguien que se casó con el hijo mío, es en el Strong 36:18. Pero cuando ustedes van estoy hablando del original de la Biblia, cuando ustedes van al original de la Biblia, cuando habla de nuera, en otras escrituras, cuando habla de nuera, no habla de nuera sino como una hija que resplandece, es en el Strong 36:34. Habla ahora de una hija que resplandece. ¿No se dieron cuenta ustedes que el nombre de Sara, cuando el nombre de Sara cambió, ella llegó a ser una princesa en su casa? Ahora, yo espero que estén captando mi pensamiento esta mañana. Bien, quería darles un poquito de antecedentes sobre esto y que esto sirviera como un piso para el pequeño pensamiento, pero espero que Dios los esté bendiciendo esta mañana a los diferentes hermanos que están escuchando nuestro pensamiento. Ahora, ya nosotros sabemos que Dios no podía comenzar la nación de Israel si primeramente no fundaba una familia. De la misma manera como hoy, la iglesia está conformada por la familia. ¿No nos enseñaron en la escuela que la familia es la base fundamental de la sociedad? Y así como la familia es la base fundamental de la sociedad, asimismo la familia es el núcleo central de la iglesia. Ahí estamos leyendo en Isaías 54:13, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y multiplicaré la paz de tus hijos. ¿Por qué? Porque ¿en dónde conseguirían nuestros hijos esposas? En la iglesia. Yo no creo que un hijo de Dios tenga que salir para allá afuera y entonces traer una mujer, embarazarla por allá y un desastre y una cosa tremenda. No. Dios no actúa así. ¿Dónde conocí yo a mi esposa? Yo conocí a mi esposa en la iglesia. Fue dentro de la iglesia. ¿Qué cosa tan bonita es esto? Que antes de que tu esposa fuera tu esposa, era tu hermana. ¿Se recuerdan ustedes por qué Abraham decía que Sara era su hermana? Abraham decía que Sara era su hermana porque era su media hermana cuando ellos salieron. Pero cuando ellos participaron de la transformación del cuerpo, entonces ellos eran hermanos completos. Porque ahora no solamente eran hermanos de un nacimiento viejo, sino que también eran hermanos de un nuevo nacimiento.
Por eso ahora podía decir con autoridad, ella es mi hermana. Estaba leyendo hace rato el Profeta, en pregunta y respuesta, 1964, 30 de agosto. El hermano Branham está hablando acerca de las relaciones familiares. Y está diciendo, dijo, trátela, su esposa es su hermana. Todavía después que se case ella sigue siendo su hermana. Y de aquí a un ratito vamos a ver un pensamiento aquí muy bueno. Espero que esta pequeña charla de la palabra esté ayudándonos para ser mejores padres, mejores esposos. Y esto no es, tú sabes, la hermana levantando el codo. Estás oyendo la cosa, ¿verdad? No. Esto no se trata de un lado levantando el codo, no. Somos los dos diciendo, están oyendo el asunto, ¿verdad? Gracias, hermano. Muchas gracias por acompañarnos estos minutos en los cuales podemos charlar así. Ustedes saben que yo puedo predicar bajo una cosa, pero qué bonito es que podemos conversar un poquito de la palabra. Así que entonces Dios no podía comenzar la familia. Dios no podía comenzar la nación de Israel si Él no comenzaba con una familia. Y nos damos cuenta que fue desde dentro del linaje de Noé, no de Cam ni de Jafet, sino de Sem, que Dios llamó a un patriarca que iba a un hombre que se llamaba Abraham. Fue llamado por Dios para que a través de él fuese fundada la nación israelita. Nos damos cuenta que lo que Dios estaba tratando de hacer con esto era que Dios quería perfeccionar el propósito de existir con una familia, la cual fuera su familia. Esta es la razón por la que Abraham no tenía hijos todavía, porque Dios quería llevarse el crédito de lo que la familia sería. ¿Ve? Usted ve lo que tú tienes ahorita, una esposa maravillosa y unos niños. Y, sí, pero el asunto es, ¿de dónde salió eso? El crédito es del Señor. ¿Cómo pudo Dios juntarte con la mujer correcta este día? Solamente Dios podía haber hecho eso. Entonces, el crédito de esto no te lo puedes llevar tú como decir, oye, qué tremenda cosa hice yo cuando escogí. No, porque en esto el hombre no tiene nada que ver. Dios puso a Adán a dormir allá en el huerto del Edén y luego lo despertó y dijo, esto es tu esposa. Luego cuando él fue a confirmar el pacto con Abraham, en Génesis el capítulo 15, termina becerra, termina cabra, y entonces luego dice que le sobrevino un sueño. ¿Se acuerdan de esa escritura, verdad? Sobrevino un sueño y él trataba de espantar a las aves. El profeta dijo, Dios puso a Abraham a dormir para que Abraham supiera que no tenía eso, no tenía nada que ver con hombre. Entonces Abraham no puede decir, yo hice tal cosa. No, Dios lo puso a dormir. Y cuando tú piensas que tú estás aquí para defender la palabra, no, la palabra está aquí para defenderte a ti. Tú piensas que estás aquí para defender el sacrificio, no, el sacrificio está aquí para defenderte a ti. Así que entonces Dios quería confirmar a esta familia el propósito, el deseo que él tenía de existir con una familia que fuera de él y así perpetuar su deseo y ver su deseo expresado a través de sus genes. Encontramos en la escritura aquí en Génesis el capítulo 11. A mí me gusta mucho predicar en Génesis. Yo la verdad, no todos mis mensajes en su mayoría tienen que ver con este libro de Génesis porque a mí me agrada mucho. Encontramos aquí esta escritura y fíjense unos detalles bien bonitos que hay en la palabra. En Génesis el capítulo 11 vemos este pequeño paréntesis aquí. Vemos la formación de la familia de Tare. Dice, el papá de Tare se llamaba Nacor. Génesis 11:24 dice, Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Así que nos damos cuenta que ahora vemos que hay un Nacor que era hijo y un Nacor, nieto y un Nacor que era abuelo. Luego dice, estas son las generaciones de Taré. Engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y dice, y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor era Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril, no tenía hijos. Y luego la Biblia dice, y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Dice, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Ahora, yo quiero que ustedes vean en este pensamiento que Dios nunca llamó a Taré. Dios llamó fue a Abraham. Pero sin embargo, la Biblia está diciendo aquí, no dice que Abraham tomó a Sara, no, dice que Taré tomó a Nacor. Dice, lo voy a leer de nuevo, dice, perdón, Taré tomó a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán.
hijo de su hijo, y a Sarai su nuera. Entonces es Taré quien representa la naturaleza vieja, quien representa el reclamo o la autoridad que el viejo nacimiento tiene en nosotros. Nos damos cuenta que Dios nos llamó a Taré. Sin embargo, él llegó a creer que él tenía derecho de controlar el llamamiento de Dios en una vida. ¿Por qué? Porque Taré era padre natural de Sara y Taré era padre natural de Abraham. Y cuando Abraham vino le dijo, ¿sabe qué? Yo recibí una visión así, así. Entonces Taré dijo, es tiempo de irnos. Dios no estaba llamando a Taré. Y esto simplemente es un tipo de cómo podemos nosotros oír el llamamiento y la naturaleza vieja pensar o pretender que ella tiene reclamo sobre nosotros y que ella tiene que llegar con nosotros hasta la tierra prometida, hasta la plenitud de las promesas. Entonces nos damos cuenta que esto era lo que Taré estaba representando, pero Abraham estaba representando el nacimiento de una nueva casta, estaba representando el nacimiento de una nueva tribu. Y cuando Abraham salió, él no salió solo, salió con Sara, que era nuera de Taré, por lo tanto estaba saliendo igual que Noé, igual que Adán, porque Sara, Eva era nuera de Jehová. Encontramos que Sara era nuera de Taré, luego encontramos que Rebeca era nuera de Abraham. Y así por el estilo, vemos que cada vez que Dios llamó un hombre, siempre que Dios llamó un hombre, siempre llamó su mujer dentro de él. ¿Por qué Dios cuando llamó un hombre llamó a una mujer? Génesis 1.26, Génesis 1.28. Esto no es uno por aquí, otro por allá. No, ay, yo me la encontré a ella. No. El propósito de Dios mostró que ustedes nunca estuvieron completos hasta que usted encontró esa pareja perfecta. Por eso luego dice la Escritura en Génesis 2.27, dice, por tanto dejará el hombre, padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos ya no serán, dice, no longer twins, dice la Biblia en inglés, que significa gemelos, mellizos. Y luego la Biblia en español dice, no son ya más dos, sino uno solo. Ahora, continúa en estos versículos de la Biblia, encontramos que Abraham representaba el nacimiento de la iglesia. Y vemos que Dios había apuntado que esta pareja levantaría una gran nación que permanecería por milenios. La promesa le fue dada a Abraham. Y Taré dijo, la promesa es para mí. ¿Ve? Pero el asunto no es solamente la promesa, sino a quién Dios le ha hecho la promesa. Y quiero leer una cita del profeta aquí, para que ustedes vean. Me trajo mucho regocijo. Cuando yo vi esta cita esta mañana, yo dije, Señor, tú eres muy bueno. Miren, antes de leer, Taré dijo, esto es para mí. Nosotros encontramos que la Biblia está llena de promesas. Pero las promesas no son para todos, sino que las promesas son para los escogidos. Dios no prometió esta cosa de la palabra. Escúcheme, Dios no le prometió esta plenitud de la promesa a la carne y a la sangre del creyente. Yo espero que esto pueda entrar en el corazón de usted y esto pueda ayudarnos a nosotros a entender mejor nuestra caminata. Mira qué interesante este pensamiento. Dios no prometió esto para la carne y la sangre de usted. Dios, la promesa que Dios hizo, se la hizo a Él que vive dentro de usted. Y este es un gran pensamiento. Cuando yo pienso en esto, que Dios se prometió a sí mismo. ¿Cuándo? Al pedazo de Dios que estaba dentro de usted, que es la simiente de Dios que está dentro de usted. A eso fue que Dios le prometió esta plenitud. Dios no le prometió esta plenitud a su carne, por lo tanto, usted jamás podrá ser perfecto en su carne. Usted jamás podrá ser perfecto en su sangre. Usted jamás podrá ser perfecto en su naturaleza. Pero a lo que de Él estaba en usted, a eso fue lo que Dios le prometió. Y eso es lo que Dios viene a levantar. Por esto es que la Escritura dice, en Romanos el capítulo 8, dice que si el Espíritu que moraba en Jesús está dentro de nosotros, mire, el Espíritu Santo no puede morar. El bautismo del Espíritu Santo no puede morar dentro de un hombre a menos que no haya algo de Dios dentro de ese hombre. Porque el Espíritu Santo no va a venir sobre la carne del hombre. El Espíritu Santo no va a venir sobre la mente del hombre. El Espíritu Santo va a venir al Espíritu Santo que está en el hombre. A la simiente de Dios que está dentro del hombre. Amén. Entonces es cuando usted puede diferenciar las acciones de esta carne, las acciones de esta naturaleza, con la simiente que Dios puso adentro. Y fíjese, la carne de usted puede sublevarse. El espíritu de usted puede sublevarse. Pero la simiente predestinada de Dios no yace allí. La simiente predestinada de Dios yace dentro del alma de usted. Y les digo esta mañana, usted cometerá errores. Usted fallará.
Aún así, escúcheme, fallando, usted puede vivir por encima del pecado. Y aquí está la cita del profeta. Mire, ¿sabe de cuándo es esta cita? Esta cita es del 25 de diciembre de 1949. Y dice el hermano Branham, hermano, ahora amigos, yo sé que esta es la verdad. Yo sé que la gente no termina de entender quiénes son ustedes. Cada persona que está aquí puede vivir por encima del pecado. Puede vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque puede vivir en Cristo. Amén. Mira qué bonito el pensamiento del profeta. Lo voy a leer de nuevo. Dice, ahora amigos, yo sé que esta es la verdad. Y la gente, yo sé que la gente todavía no se da cuenta quién es usted. O sea, yo sé que usted todavía, dice el profeta, usted no sabe quién es usted. El profeta dice, hay cada persona que está reunida aquí, dice, puede vivir por encima del pecado. Puede vivir sin pecado. Puede vivir en Dios. Dice el hermano Branham, usted cometerá errores. Una persona comete errores y puede vivir por encima de sus errores. Una persona puede haber sido formada en pecado y puede vivir lejos del pecado. Dice, porque la única forma de vivir así, aún en esta naturaleza, la única forma de vivir en este cuerpo y estar sin pecado es vivir en Cristo. Mira lo que dice el hermano Branham. Dice, usted cometerá errores, pero la sangre de Cristo los perdonará a usted. Dice, y entonces cita esta escritura, que siempre, mis hermanos amados, esta escritura se la hemos aplicado al romano que le traspasó el costado, a Caifás que lo mandó a matar, a Pilato y al centurión romano y a los judíos. La escritura que dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Mira qué tremendo el profeta dice, usted puede fallar, fallará, pero la sangre de Cristo le perdonará a usted. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Entonces nosotros, cuando vemos esta escritura, pensamos, ¿acaso que esa escritura solamente era para los romanos? ¿Acaso de que esa escritura solamente era para los judíos? No, esa escritura también era para nosotros y trae un poderoso descanso dentro de nuestra alma. Cuando nuestra carne, nuestra naturaleza, a veces se trata de empujarnos a hacer algo que es contrario a la palabra, hay un sacrificio, hay una expiación, hay una sangre que puede decir todavía, por causa de que usted viviendo en esta carne puede vivir encima del pecado, porque pecado no es fumar, porque pecado no es beber, pecado es incredulidad y usted no es incrédulo a la palabra, porque puede ser que su carne se rebele contra la palabra, puede ser que su sangre se rebele contra la palabra, puede ser que su apellido se rebele, pero hay algo en la gloria del Señor cuando esta carne trata de sujetar a la palabra de Dios que está dentro de usted. Hay algo que dice, Padre, perdónalo, porque Él no sabe lo que hace. Entonces podemos, en este día, tal como dijo el profeta, cada persona esta mañana puede vivir por encima del pecado. Cada persona esta mañana puede vivir sin pecado. ¿Por qué? Porque viviendo en esta carne, viviendo en este cuerpo, viviendo en estas tres cosas donde vivimos, esta persona no está viviendo solamente en una nación. Esta persona no solamente está viviendo en una casa, pero esta persona está viviendo en Cristo. Y la Escritura dice en Romanos, el capítulo 8, dice que no hay, pues, ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Aman la palabra del Señor esta mañana? Bien, un poquito más de la palabra. Yo sé que los minutos pasan rápido. Así que nosotros nos damos cuenta que hay algo dentro de nosotros que está forrado de una carne imperfecta, que ha recibido un llamado perfecto para ir a una tierra eterna, donde usted puede vivir en Cristo las 24 horas del día. Oh, gloria al Señor. Usted puede vivir en Cristo las 24 horas del día, aquí en esta vida terrenal, y todavía poder traspasar el velo que le separa a usted de la perfección de Dios y vivir en esa atmósfera donde estamos completamente sin pecado. Bien, nos damos cuenta nosotros que Dios tenía que apartar del camino de sus elegidos cualquier cosa que lo retrasara. La palabra atare en sí mismo significa tardanza, significa retardar. Era lo que Tare estaba haciendo. Y Dios tuvo que esperar hasta que Tare muriera para que Abraham pudiera moverse. No se movió de Harán hasta que Tare no murió. Dios tuvo que quitar esa autoridad que esa naturaleza vieja tenía. Esta es la razón por la que tenemos que nacer de nuevo. Porque la naturaleza vieja tiene que morir, porque la naturaleza vieja siempre te va a mantener pegado en la tierra. La naturaleza vieja no te va a dejar que tú avances, no te va a dejar que tú ores, no te va a dejar que tú te dediques a la palabra. Eso es lo que hace Tare, te retarda. Pero Dios, aleluya, Él tiene suficiente poder
para quitar esa tardanza de tu vida, para quitar ese letargo de tu vida y que esa vieja naturaleza muera y entonces tú puedas comenzar a avanzar en las promesas de Dios en este día. Así que Dios tenía que apartar del camino de sus elegidos cualquier cosa que lo retrasara, porque Dios estaba determinado a producir una familia sobre la tierra, escúchame, donde cada miembro que tuviera un oficio cumpliera el deseo expreso de Dios. Esta es la razón por la que vemos una familia y usted ve, ahí está un padre, ahí está una esposa, aquí está un niño en el medio, otro niño va caminando allá atrás y hay una pareja aquí. Cada una de esas personas, ¿qué son? Estas personas son miembros de una orden que Dios colocó. Es un orden. Y ahora mismo, yo era un muchachito de 7 años en la iglesia, dormido en la banca, reprendido por los diáconos cuando yo me portaba mal. Eso es lo que éramos en la iglesia. Y papá era el que estaba en el púlpito, predicando. ¿Y dónde estaba yo? En el cuarto de llanto, pegado del pecho de mamá, alguna cosa. Pero yo era miembro de algo. Yo era parte yo era parte de algo. ¿Verdad? Por eso me agrada. Yo estoy viéndolos a ustedes, no es que yo no estoy viendo. Yo veo ahí 4 adultos y un niño en el medio. Este es el niño. Quizás no está procesando mucho, pero está en la atmósfera donde cualquier cosa puede pasar. Y eso es lo importante. Estar en la atmósfera donde algo puede pasar. Porque, hermano, si Dios se tarda 25 años, hermano William, si Dios se tarda 25 años, nosotros no sabemos lo que Dios puede hacer con esa criatura que está ahí en el medio. Y puede ser que lleguemos nosotros a ser unos ancianos decrépitos y estos sean las criaturas que tengan el poder de Dios en ellos, aún para llamarnos a nosotros entre los muertos. Entonces por eso es que no podemos tener a los nuestros sueltos. Ay, que Dios va a lidiar con ellos cuando sean. No. Usted esfuércese en mantenerlos bajo la atmósfera correcta, porque Dios se ha determinado tener una familia sobre la tierra donde cada miembro tenga su oficio y reconociendo su oficio, entonces puedan cumplir el deseo expreso que Dios tenía cuando Él dijo, colocaré una familia sobre la tierra, colocaré un padre sobre la tierra, colocaré una madre sobre la tierra, colocaré hijos sobre la tierra, colocaré nueras, yernos, sobrinos, primos, todas. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de que vamos a ser perfeccionados como individuos, sino que, fíjense, Dios nos llamó a muchos de nosotros como familia. Ahora, yo espero que esto pueda ayudarnos. ¿Para qué? Para que entendamos, y este es un punto bonito de esta pequeña enseñanza, para que nosotros podamos entender por qué unos van adelante y otros van atrás. Porque, mire, a veces nosotros vamos tan bien en el plan de Dios, nosotros avanzamos tanto en el plan de Dios, que vemos a alguien que se quedó y nosotros juzgamos a ese que se ha quedado, porque él va más atrás que nosotros. ¿Qué le pasa que no camina? ¿Qué le pasa que no sale? ¿Qué le pasa que no dice amén? Hermano, pero cálmate, porque no ha llegado su momento. Y vean este pensamiento, para mí es un pensamiento bonito este. Esto tiene que ayudarnos a entender por qué algunos van adelante y otros parece que se quedan. Dios tiene un plan. Y cada uno de nosotros tiene su momento para ejecutar el deseo de Dios. Volvamos por un momento a Génesis, el capítulo 11. Dice la Biblia, vivió Nacor, dice, nació, Génesis 11:24. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y luego dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, Nacor y Harán. Entonces nos damos cuenta que Taré tuvo 3 hijos, como tuvo Noé. 3 hijos. Uno se llamaba Abraham, el otro se llamaba Nacor y el otro se llamaba Harán. Vean, todos ellos fueron vistos por Dios con propósitos distintos. Dele gracias a Dios que en el propósito de Dios usted va adelante. Dele gracias a Dios que en el propósito de Dios los ojos de usted fueron abiertos. ¿Saben por qué? Porque Abraham fue visto por Dios para salir. Nacor fue visto por Dios para quedarse. Y Harán fue visto por Dios para morir. Eran 3 hombres que salieron de un solo hombre, pero estos 3 hombres tenían 3 propósitos distintos. Uno para salir, otro para quedarse y otro para morir. Así que muchas veces nosotros nos damos cuenta que alguien no camina como nosotros pensamos que esa persona debería caminar.
Y nosotros lo criticamos no sabiendo que cada pieza tiene su papel. Dios le había dicho a Abraham que de él nacería una nación. Escúcheme. Dios le había dicho a Abraham que de él nacería una nación que sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero ya sabemos que no sería por el poder de la palabra hablada, sino que sería por medio de procreación. No sería por la multiplicación, sino procreación. Porque en Génesis el capítulo 9 vemos que Dios le dio permiso al hombre de tener hijos por sexo. Cuando Dios le dijo a Noé, cuando salió del arca, le dijo procread, no le dijo multiplicaos. No le dijo que hablara la palabra, le está dando permiso ahora para que comience a reproducirse el hombre. Y entonces ahora nos damos cuenta que Dios le había dicho que no sería por la palabra hablada, sino por medio de procreación, y que si de él nacería un hijo, este hijo, que representaba la continuación del plan de Dios, también debía tener una esposa. Aquí es donde la nuera tiene un lugar pero tan preponderante, es tan importante para nosotros como padres, para nosotros como hombres, es tan importante conseguir la esposa correcta. Así como es importante que nuestros hijos consigan su esposa correcta. Es muy importante. A veces uno se desespera, ¿verdad? A mi esposa y a mí nos gusta la hermanita. Ay, me gusta esa hermanita para mi hijo. El asunto es, ¿será esa la hermanita? ¿Qué sabe Dios que hay atrás, más atrás? ¿Qué? Solamente Dios sabe. Entonces, a la hora de un paso de esto es tan necesario. Y ahí es donde nosotros debemos comprender el plan de Dios. Porque nosotros vemos a Abraham salir como un vencedor. Pero Nacor no salió. Pero ¿quién dijo que Nacor no era un vencedor? Nacor fue visto por Dios para quedarse, cuando Abraham fue visto por Dios para salir. Pero Nacor participaría en la fundación. Nacor y su simiente participaría en la propagación de la simiente o en la fundación de la nación israelita, tanto como Abraham. Porque ahora nos damos cuenta, vemos aquí esta escritura, Dios tenía que darle una esposa. ¿Y de dónde iba a salir la esposa? Es cuando regresamos a Génesis, el capítulo 22, la escritura que leí para comenzar mi pensamiento. Aquí encontramos que Jehová está confirmando el pacto con Abraham, le regresa a su hijo mediante una resurrección, porque Pablo lo dice así más adelante en el libro de Hebreo, que él recibió a Isaac de vuelta como si lo hubiera matado. Y entonces cuando recibe a su hijo de vuelta, Dios le confirma el pacto y dice, tu familia va a ser como las estrellas del cielo, tu familia va a ser como la arena de la mar, tu familia va a ser una generación incontable, tu familia va a poseer las puertas de sus enemigos, tu familia va a ser, tu hijo va a ser padre de tantas naciones. Y Abraham desciende del monte. Cuando él desciende del monte se junta con Eliezer. Eliezer no supo lo que pasó en Moriah. En la cima del monte no lo supo nadie. Solamente era una cosa entre Dios, Abraham e Isaac. Y luego cuando él baja se van a Beerseba y viven en Beerseba. Y cuando él llega a Beerseba, entonces llegó un WhatsApp. Dice, Abraham, quiero que sepas que la mujer de Nacor también se abrió su vientre. Por esto es que, mira, Dios es tan perfecto en perfeccionar su propósito en nuestra familia, que Abraham no podía como loco mandar a buscar una esposa para Isaac en la tierra donde él venía, si él no estaba seguro de que allí no había genes de su propia familia. Pero aquí en Génesis 22, dice la Biblia, aconteció después de estas cosas, el versículo 20, que fue dada noticia a Abraham, diciendo, he aquí también Milca ha dado a luz a Nacor, hijos a Nacor, tu hermano. Paralelamente al nacimiento de Isaac, paralelamente al cumplimiento de la promesa, porque encontramos que Isaac tenía 40 años cuando se casó. Y cuando Isaac nació, Abraham tenía 100 años. Y cuando Isaac se casó, Abraham tenía 140 años. Por lo tanto, Nacor debió haber andado en esa misma edad. Y Betuel, que era el papá de Rebeca, debió haber tenido 60 años. Para que Rebeca tuviera 20 años. Pero nos damos cuenta que venía de la misma línea de sangre. Y dice la Biblia, he aquí que también Milca ha dado a luz a Nacor, hijos a Nacor. Uz, el primero. Buz, el segundo. Kemuel, el tercero. Kesed, Hazo, Pildas, Gideaz y Betuel. Quiere decir que Rebeca era hija del octavo hijo.
Rebeca era hija del hijo más joven, de la edad más corta. Y la Biblia no dice que fue del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo. No, porque tampoco somos hijos de la séptima edad de iglesia. No, nosotros somos hijos de la edad eterna de la palabra. Nosotros no le debemos ningún favor a la iglesia de la Odisea. No le debemos ningún favor a los hijos de Cetura. No le debemos ningún favor al hijo de Agar. No, Señor. Nosotros le debemos un favor a la palabra que transformó el cuerpo de Abraham y Sara, a la palabra que fue traída en nuestro tiempo, y la misma señal que fue hecha en el valle de Manre, es la misma señal que fue hecha en medio de nosotros. Dios lo he manifestado en carne humana, haciendo las mismas cosas que él hizo. Y el hermano dijo que el ministerio del Hijo del Hombre había sido más exitoso en Jeffersonville, Indiana, que lo que pudo haber sido en Nazaret o lo que pudo haber sido en Belén. Era el mismo ministerio del Hijo del Hombre. Dios haciendo las mismas señales, discerniendo las mentes de la gente y sus corazones. Dios revelando el secreto en una hora de juicio, cuando el mundo estaba a punto de ser acabado. Dios estaba revelando el secreto a Abraham y Sara de cómo sus cuerpos serían cambiados y cómo ellos producirían el Hijo de la promesa, que es exactamente la misma cosa que Dios está haciendo con nosotros en este último día. ¿No le aman ustedes al Señor por eso? Gracias, Señor. Estoy terminando mi pensamiento esta mañana. Así que encontramos entonces que Betuel era el octavo hijo. Y en Génesis 22, paralelamente, todo estaba alineándose para que Rebeca apareciera. Porque Rebeca no era hija de Nacor, pero cuando ustedes leen las veces que el nombre de Nacor es mencionado aquí en Génesis 24, Génesis 24, 15. Génesis 24, ya sabemos. Aquí, Génesis 24, 13. Este es Eliezer orando. Dice: aquí yo estoy junto a la fuente y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere: baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere: bebe, y también daré a beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa, vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y así bebieron todos sus camellos. La Biblia dice que el hombre quedó maravillado. Y luego le hizo la pregunta del $1.000.000. Porque ahora no era solamente que ella le había dado agua, porque era una ciudad llena de familias, la familia Cordero, la familia Espinosa, la familia Urriola, la familia Acanto, la familia que haya sido, porque pudo haber sido cualquier hermana de la iglesia. Pero qué cosa, que ahora cuando le hace la pregunta del millón, le dice en el versículo 23, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Ay, hermano, cuando dijo así, bendito Dios que Nacor no salió con Taré. Cuando Taré dijo: nos vamos de aquí, Nacor dijo: no, yo no me voy. Nacor se quedó. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en la fundación de esta familia, era que saliera Abraham, no que saliera Nacor. Porque cuando Abraham mandase a buscar una nuera, tenía que haber en la tierra de donde él salió, familia de él, para que pudiera unirse con el hijo de la promesa. Y luego dice: hay lugar en mi casa, mucha paja y mucho forraje, y lugar para posar. Entonces se inclinó el hombre y adoró, y dijo: bendito sea Dios, Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Hermano, qué cuadro tan precioso este. Qué cosa tan tremenda hubiese sido que Nacor se hubiera ido después que su padre se fue. O simplemente Nacor se hubiera descarriado, pero el asunto es que ya Nacor no estaba, físicamente ya no estaba, pero él había sembrado la palabra,
en el corazón de sus hijos que esa tierra les pertenecía y ellos debían permanecer en el lugar donde su padre los había dejado. Así como la novia del Señor Jesucristo este día, ella no puede regresar a las emociones, a las sensaciones. Ella no puede regresar al pentecostalismo. Usted no puede regresar al mundo. No puede regresar que me voy a sacar la ceja, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro, que yo voy a inventar para aquí y para allá. No, la novia debe permanecer donde su padre, la palabra, la dejó a ella. Porque es el único lugar donde nosotros, porque hermano, Dios es como los hermanos que han emigrado. Dios nos dijo salgan, nosotros no fuimos. Y los otros que se quedaron, Dios les dijo que se quedaran. Entonces, ni mal está el que se va, ni mal está el que se queda. ¿Por qué? Porque Dios tiene una manera de lidiar con sus hijos. Amén, amén. Alguien tiene que estar allá. Verá, es como si yo fuera para Guayaquil ahorita. Alguien está allá para brindarme una arepa cuando yo llegue. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y si alguien va a regresar con la cola entre las piernas, encontrarás a alguien en Venezuela. Aquí estoy, mi hermano querido, esperándote. Eso es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Entonces, sea que nos vayamos o sea que nos quedemos, debemos entender que es el propósito de Dios que está siendo perfeccionado en nosotros como una verdadera familia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más les puedo decir? Quiero decirles, terminando mi pensamiento esta mañana, vigilen ustedes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Porque no todo el mundo tiene que hacer lo que usted y yo hacemos. Ni usted y yo tenemos que hacer lo que el mundo hace. Pero todos nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos ha mostrado. Y el propósito de Dios es que estemos donde estemos. Lo que Él nos ha mostrado es que nos mantengamos en la atmósfera de la palabra. No entiendo, ¿verdad? Cómo alguien se va de una nación y llega, hermano Eliezer, Jacob, ni bien se había ido el ángel. En Génesis 28, en el sueño que él tuvo, cuando él edificó un altar allí y adoró. ¿Qué era esto? Estaba buscando un lugar donde congregarse. Estaba buscando un lugar donde adorar. No puede ser que el único deseo que nosotros tenemos es que, bueno, yo me voy del país y yo voy a progresar económicamente. No, usted edifique un altar también, donde quiera que usted vaya. Viva como dice la palabra. Congréguese, pague diezmo, ofrende, vaya a la iglesia, haga todo lo que un creyente hace. Si tiene que ir a la China o tiene que ir al Congo, de todas maneras, sea un cristiano donde quiera que usted vaya. Porque eso fue lo que Jacob aprendió de su padre Isaac, lo que aprendió de su padre Abraham. ¿Ve? Marcar un territorio, hermanos. ¿Sí? Esto que estamos haciendo esta mañana, nosotros simplemente estamos creando una atmósfera cristiana a nuestro alrededor y alrededor de nuestros hijos, ¿verdad? Porque los muchachitos se pueden levantar en la mañana y decir, yo voy a jugar computadora, yo voy a ver Netflix. No, señor, hoy es un domingo por la mañana, hoy es el día de ir al culto. No, yo estoy bien así. No, señor, arréglese, porque no estamos yendo a un lugar simplemente, sino que estamos viniendo a la presencia del Dios Todopoderoso. Y cuando el sacerdote iba a entrar, él se cambiaba la ropa que tenía, se lavaba la cara, se ponía una ropa de lino, se perfumaba, se bañaba de aceite. En otras palabras, andaba bien encremadito para la gloria del Señor. Así debería ser un verdadero creyente. Así que por lo tanto, piensen ustedes, mientras yo termino esta mañana, qué clase de nuera era Rebeca. Que cuando Rebeca vino a sentarse en el trono donde Sara se había sentado. Y piensen ustedes que nosotros vamos a sentarnos en el trono también. Sara muere y la mujer que vino a llenar el hueco en la descendencia, en la formación de esta gran familia, era Rebeca. Vino a sentarse en el trono porque Isaac se había sentado, había vencido y se había sentado con su padre en el trono, pero ahora Rebeca había vencido y venía para sentarse con Isaac en el trono. Y esta no era cualquier clase de mujer, porque entendemos que cuando tocó que esta casa comenzara a multiplicarse, se halló que el vientre de esta nuera estaba cerrado. Hasta para eso hay que orar. Yo espero que alguien me esté oyendo esta mañana. Let somebody say amen this morning. Que alguien me esté escuchando esta mañana. Porque hasta para tener hijos hay que orar. Hasta para acercarse a su esposa te tienes que orar. Porque aquí dice la Biblia. Y era Isaac de 40 años. Génesis 25:20. Cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo, y Isaac se da cuenta de que ella no concibe.
Y entonces, para algo que parecía muy carnal, que parecía muy... Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer. ¿Por qué? Porque la promesa requería que la cosa funcionara. ¿Ah? Que la cosa funcionara. Y oró, dijo, Señor, tú sabes que mi esposa, algo está pasando, Señor. Dije, hermano, usted va a orar por usted. Claro, este hombre tenía una simiente dentro, en otras palabras, ay, Señor. Isaac tenía dentro de él 2 hijos y tenía 12 nietos que lo estaban reventando por dentro. Tenía que traspasar esa simiente. No podía desperdiciar su simiente. No podía esparcir su simiente. Tenía la vida de su padre, de su abuelo, de su tatarabuelo, estaba dentro de él. Y ahora tenía que traspasar eso. Su familia tenía que seguir creciendo. Y resulta que la nuera que Abraham consigue es una nuera estéril. Entonces su marido oró. No sé si captan el pensamiento esta mañana, pero la gente está esperando que sea un óvulo. La gente está esperando que sea una pastilla. La gente está esperando que sea un golpe de suerte. ¡Ore! Si usted ve que el vientre de su mujer no se abra, ore. Haga algo. Porque Dios nunca le daría un hijo para maldición a una persona. Pero déjeme decir, no puede seguir en esa posición. Porque otro puede pensar, bueno, no tengo hijos, voy a adoptar un perro, o un gato, o un niño. No, esto no podía ser un hijo adoptado. Esto no podía ser un muchachito que se recogiera en un orfanato. La familia debía estar completa. Y para que la familia estuviera completa, entonces el hombre tenía que volverse espiritual. Escúchame, el hombre estaba cumpliendo su trabajo. El hombre estaba haciendo su trabajo como hombre. Y Rebeca tenía que hacer su trabajo como mujer también. Entonces, yo he escuchado gente el día de hoy que dice, ay no, la Biblia dice que el que tiene esposa como que no la tenga. ¿Qué está queriendo interpretar con esa escritura? ¿O es caso que no ven que el espíritu de la edad, el espíritu de esta edad de muerte que nosotros vivimos el día de hoy? He encontrado gente que dice, no se puede tener vida de familia con su esposa porque nos vamos en el rapto. ¿De qué está hablando usted? ¿De qué están hablando? Esas son escrituras que no pueden quebrarse. Allá Pablo dijo, se levantarían hombres que predicarían doctrinas de demonio en el tiempo del fin, prohibiéndole a la gente casarse. Cuando le prohíben a la gente casarse, cuando les prohíben eso, ¿a dónde los envían? A un espíritu adulterio, un espíritu de fornicación, le abren la puerta a un montón de lesbianismo y de homosexualismo que vemos en montones de sectas que dicen que creen este mensaje. Ustedes saben que yo les estoy diciendo la verdad al decir este tipo de cosas. Pablo dijo que todo hombre tuviera su mujer. Y bueno, yo quisiera que todos fueran como yo, dijo. No tengo ningún problema. Pero hermano, el orden de Dios fue allá y los bendijo Dios. ¿Ve? Porque era el deseo de Dios que su simiente fuera manifestada sobre la tierra. Así que dice, por lo que qué mensaje tan raro, ¿verdad? Pero yo espero que sea de ayuda para ustedes en este día. Me agrada tocar estas cosas, es en redes sociales, ¿verdad? Y hay personas aquí que están viendo. Si alguien tiene alguna pregunta, puede venir conmigo con toda confianza. Yo soy su hermano, soy su amigo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Dios estaba observando la cama de Isaac y Rebeca. Dios la estaba viendo. Dios estaba viendo cuán fieles eran ellos para cumplir cada uno con su parte. Hasta eso. Y luego dice, y cuando este avivamiento se causó en el vientre de Rebeca, dice, y los hijos luchaban dentro de ella. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y esta nuera fue a consultar a Jehová. Esta nuera no se fue al médico, esta nuera, ella fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. ¡Wow! Con razón, Rebeca, y cerré mi Biblia ya, Rebeca fue la mujer que tuvo la revelación, la nuera tuvo la revelación en dónde debía caer la bendición de la primogenitura. Si Abraham hubiera buscado una mujer cananea para su hijo, una mujer mundana para su hijo, nunca la bendición de la primogenitura hubiera caído sobre Jacob.
porque esta mujer hubiera estado viendo con sus ojos carnales. Pero cuando ella fue delante del Señor, Dios le reveló a ella, el que nazca primero no es sino el segundo. Eso no se lo reveló a Isaac, no se lo reveló a Abraham, se lo reveló ¿a quién? Se lo reveló a Rebeca. Y luego nosotros vemos que el niño que sale del vientre de Rebeca es Jacob. El niño que es bendecido es Jacob. ¿Quién impulsó a Jacob para que amara la primogenitura? La nuera de Abraham. Para que la paz de la familia de Abraham fuera multiplicada, Dios tuvo que darle una nuera correcta. Y luego, mientras Esaú andaba con arco y flecha y matando pájaros y poniendo trampas para coger iguanas y que sea lo que haya hecho, Rebeca estaba adoctrinando a Jacob dentro de la casa cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Rebeca, la verdadera iglesia, estaba enseñándole. El día y la hora estaba por llegar. Cómo debía vestirse. Porque encontramos que cuando Jacob fue a presentarse delante de Isaac, él se presentó, déjeme decirle que él no se presentó como Esaú el salvaje, él se presentó vestido de primogénito. Y eso es Efesios el capítulo 6, el verso 10 en adelante, cuando usted puede vestirse de toda la armadura, porque cuando Isaac lo tanteó, estaba tocando al primogénito. Porque esa es la forma en que el verdadero creyente tiene que presentarse delante de la palabra. Entonces nos damos cuenta que cuando José le presentó a sus hijos a Jacob para que los bendijera, le dijo, este es el mayor y este es el menor. Y entonces, ¿qué hizo Jacob? Cruzó las manos y puso su mano derecha sobre el hijo menor y puso su mano izquierda sobre el hijo mayor. Y cuando José dijo, papá, lo estás haciendo al revés. Dijo, no, déjalo así, porque así lo ha ordenado Dios. Hermano, ¿de dónde venía la enseñanza que su madre le había dado a él? Y luego vemos la nuera de Jacob, ¿quién era? Asenat. Y por ahí pudiéramos seguir hablando ya. Aleluya. Yo levanto mi mano y le doy gracias a Dios. Me gusta hablar de estas cosas. Perfeccionándonos en el propósito de Dios como su familia. ¿No están ustedes contentos de ser su familia? No solamente somos su familia, sino que nos hizo familia aquí en la tierra y nos juntó, cruzó nuestra sangre. Y todavía Dios, son mis escogidos, ellos son mis hijos. Qué cosa tan bonita que una mujer que nació con otro apellido, en otra casa por allá, llegó a ser mi esposa. Era la escogida. Y luego 7 muchachas nacieron en una casa y todos con esos pantalones bien apretados. Y la esposa tuya, esa era la única escogida de esa casa. ¿De qué cosa tan tremenda hizo Dios? Eso era Génesis 1:28. La cosa tan bonita que hizo Dios. ¿Les gusta la palabra esta mañana? Dios les bendiga. Vamos a orar un momento. Padre bueno. Señor, qué bonito es hablar tu palabra. Mis propios hijos, mi esposa escuchando esto, Señor, nos habla de lo que somos. Somos una familia. La gente ha escrito cosas bonitas de nosotros estos días. Señor, no es simplemente poniéndonos de acuerdo para cantar coritos y pretender ser agradable delante de los ojos de los demás y que digan, ay, que somos una familia bonita o la familia tal es una familia. No, Señor, no hay nada bueno en nosotros. Ha sido tu escogencia, Señor. Repartiste dones, nos pusiste en familias diferentes. Todavía hiciste una cosa muy grande, Señor. Yo bendigo tu nombre esta mañana, Señor. Mira, Padre, quizás hay alguna familia donde el esposo está caminando y la esposa no. O donde un hijo camina y los otros no. Señor, quita de nosotros todo espíritu crítico para que podamos entender que no es que todos tienen que salir porque yo salí o todos tienen que quedarse porque yo me quedé, sino que todos estamos cumpliendo el propósito de Dios en su voluntad. Él ha ordenado que en el momento exacto nosotros haríamos cumplir el mandamiento de Dios en nuestra vida. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Esta palabra que ha sido hablada así en sencillez, una charla para nuestros hermanos, con la escritura en la mano, Señor. Simplemente mostrándoles que esta cosa de casarse y de ser una familia, esto no es simplemente que nos impresionaron los ojos de una muchacha o su cabellera,
sino que debemos orar, Señor, y encontrar la perfecta voluntad, Padre, para que estas dos personas que tú viste desde antes de la fundación del mundo puedan encontrarse la una a la otra y poder producir el deseo de Dios, multiplicar esta simiente bendita y que de nuestras entrañas salgan hijos que te alaben, que te adoren, que bendigan tu nombre, Señor. Qué cosa tan grande tú has hecho con nosotros, Señor. Yo levanto mis manos, te doy gracias. Gracias por habernos escogido de esta manera tan especial, Señor. A ti sea toda gloria y toda la honra. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Dios les bendiga. Dios les guarde. Hasta una próxima oportunidad.